Muy buenas tardes, queridos amigos, que te la cuenten aquí una vez más con una de nuestras entrevistas, esta vez con una amiga, la hermana María del Sol del Castillo. Sol, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Javier? Qué Muy gusto bien. vernos. Antes que nada, voy a hacer una presentación informal, ¿no? ¿Por qué nos conocemos, nos tuteamos hace mucho tiempo? Porque alguna vez fuimos gente normal, ¿no? Entonces acá tenemos Bien. acá una foto para que ustedes vean de cuando éramos jóvenes, alguna vez fuimos jóvenes y normales. Acá está Nos ella, bañamos en la pileta, exactamente, gente normal, estábamos, esta que está por hacíamos acá. todo. Esta es la hermana suya, que también es, no, perdón, la hermana suya, esta que está acá también es religiosa, Resurrección. Y la del Yo- medio también es mi hermana, la más chica, Claro, esta que está acá. sí, Yo que está estoy, yo, casada. yo estoy acá, ven acá. Este terminó siendo cura, este terminó siendo cura. Esta es la hermana Sayés, María de Sayés. Bueno, éramos gente joven y gente normal, ¿no? Bastante bien. Bueno, pero ahora sí la presentación de rigor. Nos conocemos hace muchísimos años. Hermana María del Sol de Castillo, es argentina, 24 años como religiosa, como monjita. Eh, Ha sido 12 años misionera en Canadá. Es hija de Chinda, la doctora Chinda Berdolino, también amiga. O sea, por eso el mundo es muy pequeño. ¿Y por qué yo la convoqué? Brevemente, porque, en primer lugar, porque es una religiosa, entonces siempre es bueno tener acá ejemplos de religiosas, sacerdotes, eso me gusta mucho. Pero en segundo lugar, porque hace un par de años yo leí un libro lindísimo, lindísimo, que nunca había, conocí la historia, pero nunca había, digamos, leído un libro sobre los mártires canadienses, ¿no? Los mártires del Canadá, de la primera evangelización en Canadá. Y como ella vivió varios años en Canadá y se dedicó a leer mucho, a estudiar la vida de estos mártires, yo quería aprovecharla para conocer un poco más de este testimonio gigantesco de estos misioneros, para que nos contara un poco de ella quiénes fueron estos mártires famosos canadienses, cómo llegaron. Así que bueno, primero, ¿cómo te surgió ponerte a leer o investigar la vida de estos mártires? ¿Cómo fue? Bueno, obviamente que cuando te vas a misionar, contás con la intercesión y el apoyo y la ayuda de los santos que pasaron por ahí, ¿no? Ujú. Obvio que aquellos que te dan ejemplo, que bueno, así que sin duda que empezás a preguntar, los buscás, si no sabías de antes, te empezás a enterar. Canadá tiene muchísimos más santos de los que uno puede pensar, porque bueno, sabemos que Canadá no es un país de raíces católicas, solamente justamente de lo que vamos a hablar de la parte francesa, que es Quebec, ha tenido la evangelización propiamente. Pero bueno, entonces al ir, que fuimos manejando, cruzando de Estados Unidos a Canadá, una aventura el viaje en pleno invierno con nieve, bueno, toda una aventura, paramos primero en el santuario en Norrisville, ahí en los tres que martirizaron allí, en Upstate New York, Norrisville, en el santuario de los jesuitas, y allí, bueno, pedí intercesión, estaba cerrado, bueno, todo como te pasa provincialmente, que pudimos entrar, y pedí, me arrodillé y les pedí a los mártires ayuda, pues yo no decía ni hello en inglés, ¿no? Y después sí, ya llegando a Canadá, eh, el primer verano que tuvimos, pues en invierno es difícil viajar en Canadá hasta que te vas haciendo más ducha, el primer verano sí me fui a peregrinar al santuario de los mártires canadienses, ¿no? Y allí, bueno, más o menos fui aprendiendo, incluso encontramos el lugar donde los enterraron por primera vez, donde fueron capturados, donde fueron martirizados. Bueno, entonces empecé a seguir como sus huellas, ¿no? Y realmente a leer más y más, y después las conexiones con otros santos que están más en Montreal, en Quebec. Bueno, después las rutas que ellos hacían por los ríos. Una vez sí me tocó hacer un viaje en canoa por 5 días con otra de las hermanas, acompañando a unos chicos que egresaban del colegio y, bueno, un poco experimentás lo que nada que ver, ¿no? Pero de alguna manera yo pensaba todo el tiempo, esto hacían los misioneros permanentemente, ¿no? Porque las vías de comunicación eran los ríos, los arroyos, ¿no? Los lagos. Bueno, todo eso, obviamente, cada año lees más, aprendes más, y yo ahora mismo preparando esto, que ya lo había, bueno, vos me invitaste el año pasado a que se los dé a los papás, a las familias, a las nenas también,
cada uno acorde a su edad, pero cada vez que vas leyendo nuevas cartas, nuevas cosas, bueno, ¿no? Es como realmente, y cada uno de los misioneros es diferente del otro, entonces tampoco se puede abarcar todo de una, pero así fue que, obviamente, me interesé por ellos y porque me acompañaron, me guiaron y yo buscaba también su intercesión permanentemente, ¿no? En la misión. Ujú. Eso. Por las dudas, nosotros nos conocemos con Sol, que su nombre de laica era distinto, Mercedes, ¿no? María Mercedes. Y algunos nos preguntaba, hace un par de semanas, cuando yo publiqué esa foto que puse al principio, creo que la publiqué en Twitter, me parece, que cómo era el grupo. Era un grupo de gente normal, que buscaba realmente ser santos, con todo nuestro pecado, obviamente, pero que nos gustaba mucho esto, la historia, la vida de los santos, ¿no? La historia patria, la teología, la filosofía, o sea, estábamos buscando realmente muy inquietos. Y una de las cosas que uno lo hace, me parece a mí, crecer un poco en la vida cristiana es la vida de los santos. Por eso es la importancia de conocer estos arquetipos, ¿no? Bueno, pero a ver, no todo el mundo va a entender Sí, de qué estamos perdón, pero hablando. te Sí, agrego algo, por lo que vos diga. decís que éramos tan buscando realmente la santidad en nuestra patria y teníamos un gran amor a la patria. Y cuando yo fui enviada a Norteamérica, Mm, como vos bien lo podrías sentir en ese momento que éramos tan jóvenes, yo sentía que iba a tierra enemiga. claro, Sentía que claro. estaba en tierra enemiga, en Mm, tierra protestante. Bueno, realmente me sentía así, ¿no? Para mí era un gran desafío, una misión verdaderamente. Y entonces para mí los mártires eran como los verdaderos patriotas, como que iban a ser también mi protección, mi guía y con quien yo compartía y tenía mis ideales, porque no iba, pensaba yo, no iba a encontrar en estos países alguien, ¿no? Como que yo dejaba el desarraigo ese de la patria, bueno, y mis compañeros iban a ser estos mártires, ¿no? mira. Por ese sentimiento también patriótico. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, Ahora, pero estamos hablando entonces de qué época, para que la gente se ubique en el bien. tiempo. Siglos XVI y XVII, ¿no? Ujú, Los mártires propiamente son del 17, 1600, bueno, los martirios son del 1640, en diferentes años, pero obviamente que de Francia los exploradores llegan antes que los misioneros y que los mártires, ¿no? Y los exploradores franceses son católicos, ¿no? Entonces vienen con una intención también, o sea, salvando las distancias que tienen con España en su evangelización, Francia tiene una intención similar. Sus exploradores son bondadosos y son este, católicos y van a buscar prontamente evangelizar, ¿no? ujú. Eh, O sea, nos encontramos entonces a fines de 1500, a principios de 1600, ¿sí? sí, Que sí, en el norte de América, o sea, uno a veces se imagina que eran todos ingleses los que venían, holandeses, no, también había franceses, también había la mayor parte incluso de Norteamérica que conocemos era parte incluso de España, bueno, sí, lo que era la Nueva España, ¿no? Más arriba sí, de México. así Pero es. hay muchísimos que han llegado de Francia, entonces llegan obviamente desde Occidente, ¿no? Sí, Tenían los intereses de conquistar y a su vez de evangelizar, ¿sí? exacto. Ujú. Llegan entonces, incluso grandes partes de Estados Unidos también eran territorios franceses, ¿no? Como Luisiana, bueno, otros, no, eso sería como otro tema, la evangelización de Estados Unidos, digamos, pero Sí. eran todos grandes territorios franceses, eh, que después quedaron obviamente para los ingleses, ¿no? Pero así llegaron, eh, llegan por la costa este y entran por el por el Golfo de San Lorenzo, ¿no? El río San Lorenzo, que es el que penetra el continente y se comunica a través de ríos hasta los Grandes Lagos, la zona que se llama los Grandes Lagos, ¿no? Que también justamente sirven de límite con los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, toda la circulación y el tránsito es a través de las aguas, ¿no? Y esto es una gran dificultad porque estamos hablando del norte de América, el norte-norte, que son puros bosques y nieve, hielo y lagos congelados, ¿no? Una Claro. gran parte del año, ¿no? Después tenés el verano, pero es muy corto, ¿no? Entonces, es realmente una misión heroica, ¿no? Una exploración heroica. No estamos hablando eh, Mm. de almas pequeñas, ¿no? Bueno, y junto con ellos, o sea, además de los franceses
que penetran de esta manera y entablan muy buenas relaciones con los indígenas. Son muy amables, como digo, son bondadosos y ellos tratan a las personas como lo son, personas humanas, inclusive a los indígenas, ¿no? También llegan ingleses y también llegan holandeses, ¿no? Recordemos que también en ese momento histórico Inglaterra está protestantizada ya, están los Cromwell, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, los principios protestantes y puritanos de ellos son totalmente diferentes a los de Francia, ¿no? Claro. El trato con los indígenas entonces va a ser totalmente diferente, ¿no? Y esto es muy importante porque se va a ir plasmando y el martirio de estos misioneros se va a deber también de una instigación permanente por parte de los ingleses hacia estas tribus más dominantes y guerreras como son los iroqueses para capturar hurones, algonquines y finalmente acabar con ellos y acabar también con los misioneros y con los franceses, sin duda, ¿no? Expulsar a los franceses. ¿Cuáles eran las tribus con los que se encuentran los franceses cuando llegan a esa parte de Canadá? Bien, hay muchas tribus que también se agrupan y se asemejan por las lenguas y tienen similitud algunas de costumbres y otros un poquito más diferentes. Perdóname, una aclaración antes de pasar a las tribus indígenas. ¿Qué pasaba con los franceses? Tenían el monopolio, el gran interés de los franceses también es el monopolio de las pieles, sobre todo de los castores. Si bien en la costa más este de Acadia, ellos ya habían establecido el mercado ballenero, los secaderos de pescados, de bacalao que se importaban a Europa, ¿no? Después, en continente obtienen las pieles de los castores, y ellos traían a cambio metales, puntas de lanzas, anzuelos para pescar. Los anzuelos eran un tesoro para los indios, bueno, cosas de estas, platería, ¿no? Y se llevaban las pieles, pero nunca, en general, no había malos entendidos ni abusos, había muy buen trato, los exploradores también aprendían la lengua indígena, no era solo cosa de los misioneros, que lo hacen muchísimo más profundo, pero había un buen trato y este monopolio lo tenía Francia. Entonces Inglaterra quiere apropiarse también de este monopolio, ¿no? No es menor esta intención de Inglaterra y de Holanda. Bien, entonces, ¿qué se encuentran? Se encuentran con varias tribus que sobre todo habitan todo el valle de a lo largo del río San Lorenzo, al norte y al sur, y después hacia los grandes lagos, ¿no? Es muy bueno por eso detenerse en el Papa y fijarse, ¿no? Que son las fuentes de vida, ¿no? Todos viven, sobre todo de la caza y de la pesca, ¿no? Porque el cultivo es muy dificultoso en esta zona. Ellos, si bien son agricultores, maíz, zapallo, alguna que otra cosita, el clima aquí no es propicio para esto por un largo tiempo. Entonces ellos tienen que cultivar en el tiempo que pueden y almacenar. Y entonces después van tras la presa, ¿no? Cazando, pescando y almacenando, ¿no? Entonces es muy dificultosa la vida, ¿no? Tenemos, entonces, toda la confederación de lo que se llaman los iroqueses, que comprende 5 naciones, sobre todo los Mohawk, Oneida, Onondaga y los Seneca, son tremendos, son guerreros, son dominantes, y alrededor de los grandes lagos, sobre todo en lo que se llama la Georgian Bay, el lago Hurones, el Huron Lake, por arriba, hacia el este está el Cinco Lake, bueno, todo ese hay como un círculo de tierra armado entre lagos, que es toda la Huronia, la Confederación de los Hurones o la Huronia, así lo llaman, donde viven los hurones, que son distintos tribus que les ponen nombres según su aspecto y con qué fauna o qué cosa predomina en ese lugar, que es la tribu de los osos, la tribu acordonada, porque justo hay mucha roca, hay mucha, bueno, reciben nombres acorde a los lugares, ¿no? Y después, al norte, en todo el Valle de Ottawa, al norte del río San Lorenzo, vamos a encontrar a los algonquines, ¿no? Y después hay otros, los neutrales, que están por debajo de los hurones, los tabacos, que llaman los otaguas, los petunes, bueno, varias otras tribus menores, que en general todas estas hablan la lengua Wendat, ¿no?
que aún se conserva, aún Mm. hay reservas donde se habla en Wendat y, paréntesis, pero uno puede visitar la misión de San Francisco Javier en Montreal, donde están los restos de Cáter y Tecahuita, y allí ellos conservan misales y cantorales del latín traducido al Wendat, y Wow. aún cantan en su comunidad, en las misas, canciones en su idioma, ¿no? Huh. Lo cual muestra una actividad misionera grandiosa, ¿no? Inmensa. Inmensa. Mm. Eh, bueno, uno eso es un museo muy pequeño, pero uno sí, por eso a lo largo de los años vas investigando y vas encontrando, ¿no? Cosas muy hermosas. Por lo Bien, general, te dicen que los indios, digo, para la gente que sigue, que no te la cuenta, ya conoce un poco más, pero está bueno si alguien nuevo se suma, sí, que los indios eran pacíficos, eran como más o menos mi pobre angelito, digamos, ¿no? Yo, en sí, el primer capítulo del primer libro que no te la cuenten, es justamente este tema, de cómo los indios no eran realmente o los habitantes precolombinos, para aquellos que les cuesta mucho decir los indios o los aborígenes, no eran justamente nenes de pecho, niños buenos, digamos, ¿no? ¿Cómo eran con qué se encontraba un misionero cuando llegaba? sí. Estamos hablando de misioneros, en este caso, jesuitas, o sea, es la avanzada de los comandos de aquella época que iba Sí, hacia adelante. No digo que no hayan estado también los mercedarios, los agustinos, los dominicos, los franciscanos, porque esos son los primeros que llegan acá, de hecho, a claro. América. Pero ¿cómo era, con qué se encontraba un misionero cuando se internaba a vivir con ellos en concreto? Sí, exacto. Eso es lo que hacían los comandos jesuitas. Ellos Mm, se iban a vivir a las tribus y en realidad se encontraban con esto. Los mm, indios en canoa que no querían saber nada con llevárselos adentro. Y mucho menos con un padre hebreo que medía casi 2 metros, subirlo a la mm, canoa era como, no, flaco, me vas a dar vuelta a la canoa. Aparte, yo no quiero remar 18 horas con vos arriba, ¿no? mm, Entonces, bueno, se encontraban con hostilidad, pero además, cuando ya llegaban a sus tribus, sí, la verdad que la vida era, no creo que ninguno de nosotros puede soportar algo así, no está, ninguno de nosotros mm, estaría preparado, ujú, por más fuerte espiritualmente que sea, no sé si uno puede soportar esa vida, ¿no? mm, Por un lado, estas tribus que mencioné ya, que tenían esta lengua Wendat, eran más pacíficos y por eso eran los que a quienes los iroqueses generalmente dominaban, que eran guerreros. mm, Sin embargo, todos ellos eran terriblemente crueles, ¿no? Terriblemente crueles con sus rehenes, con sus presas, con las mismas, con los mismos niños, eran terriblemente crueles, ¿no? No eran de un trato humano, podríamos decir, ¿no? Yo, sin ofender, ¿no? Obviamente a nadie, porque sé que hay aún aborígenes en Canadá, pueblos eh, originarios que viven en reservas, pero esto está documentado, ¿no? Las descripciones que hacen los misioneros son una de las fuentes muy importantes etnológicas, ¿no? Para recurrir y ver las cosas bueno, que muchos sufrían, ¿no? También entre ellos mismos, porque los iroqueses capturaban a los hurones y olvídate, no era mm, lo peor que les podía pasar. Los iroqueses eran terriblemente crueles, guerreros, y ellos avanzaban, eran nómades además, ¿no? Los hurones eran más sedentarios, pero ellos avanzaban, navegaban, sorprendían a los navegantes de los ríos, se escondían en los bosques y sorpresivamente atacaban, pum, pum, mataban a todo el mundo, mujeres, niños, lo que sea, no importaba nada, se tomaban sus rehenes, se robaban todo, y a los rehenes, las torturas que les hacían eran tremendas, porque además las torturas eran rituales, ¿no? No era nada más por reírse o por sacar información como nosotros podemos pensar ahora, bueno, la tortura por... No, eran rituales. Entonces, en general, todos estos indígenas vivían permanentemente en una promiscuidad casi muy agresiva, diría yo, no, casi muy agresiva, ¿no? Como, aparte todo sucedía, ahora vamos a ver un detalle de sus viviendas, todo sucedía en las mismas casas, ¿no? La sociedad era matrilineal, si bien los hombres eran los que traían el alimento, eran aquellos que construían las casas, todo el trabajo fuerte, las mujeres eran las propietarias y eran quienes designaban los líderes.
¿Y quiénes ordenaban las torturas? Wow. Las mujeres, ¿no? Decidían. Muchísimas veces la crueldad se le puede atribuir a las mujeres más que los hombres también tenían sus reuniones, ¿no? Sus clanes que las familias, las diferentes familias y clanes se agrupaban, se aliaban, se peleaban, ¿no? Hacían tratos, todo lo que quieras, pero era matrilineal la cosa acá. Bueno, tenían justamente las torturas rituales. Entonces, bueno, uno de los mártires que es Isaac Jogues, René Goupil, Saint John de la Lande, que son los que llegan a los que se llevan a Oresville, a esa parte que ahora es Nueva York, parte del estado de Nueva York, a ellos se los llevan los iroqueses con otro tanto de prisioneros y las torturas, pero son tremendas. Bueno, vos justamente predicaste uno de tus sermones allá el año pasado o el anterior, no me acuerdo, sobre Isaac Jogues, ¿no? Que es como, empezás a leer y vos como, es tremendo, paren acá, ¿no? O sea, les hacían como lo que nosotros llamaríamos ¿cómo se llama no sé cuánto rusa, que viste Sí, que los chicos en broma les pegan, bueno, acá era en serio, los dejaban, pero desarmados, además después los ataban estancados, les cortaban la piel, pedazos de carne vivos, los dejaban al sol, deshidratados, los niños les comían, que eso es lo que le hicieron a Isaac Jogues, les comían los dedos, pedazos de dedos. Además les arrancaban las uñas, ¿no? Y todo esto derramando la sangre que ellos se tomaban y los pedazos de carne que iban como fileteando, diríamos nosotros, se lo comían en su presencia. Todo esto porque absorbían la sangre, la fuerza del enemigo, finalmente hasta poder sacar en muchos casos el corazón vivo. Un poquito parecido a los aztecas, ¿no? Claro. Y se comían también el corazón, ¿no? Pero todo esto, burlándose también, ¿no? Bailando, danzando alrededor, ¿no? Era todo un ritual sagrado, ¿no? Y obviamente que tomaban sus bebidas, ¿no? Siempre bebidas fermentadas que aumentaban este tipo de delirio, ¿no? Y siempre bajo una gran influencia de estos hechiceros, médicos de ellos, diríamos curanderos nosotros, pero obviamente con hechizos, con bueno, una gran falta de higiene ni hablar, ¿no? Y las vidas en las casas, que acá se ve en concreto también la falta de higiene. Hay una foto muy buena que está acá en este Power, donde muestra, por ejemplo, un guerrero iroqués arrancándole el cuero cabelludo. Esto era como el trofeo de ellos, el cuero cabelludo de sus rehenes, de sus presos, o finalmente los mataban, pero cuantos más cueros cabelludos se traían, mejores eran. Y después las cabezas muchas veces las empalaban y las ponían en las 4 esquinas de sus fuertes o de sus tribus para que vean, ¿no? También los rehenes, ¿no? Tremendos, era un horror. Bueno, y las casas, como te dije, que se llamaban las casas comunales, que a la larga se pueden ver ahí puse un par de fotos. Algunas fotos son de la misión reconstruida, ¿no? Actual, pero están perfectamente hechas. Se hacían con una estructura de árboles blandos, verdes, ¿no? Con lo cual se permitía esa forma curva, y eran flexibles, sobre todo al temporal, que no eran rígidos que, bueno, se quebraban, sino que por eso eran verdes, la corteza de árbol y en muchos casos también cueros, ¿no? Y en estas casas dormían más o menos entre 20 y 24 familias, ¿no? Imagínate que compartían. Y entre 2 familias enfrentadas, compartían una fogata, ¿no? Entonces, suponete, había 12 fogatas, 24 familias, ¿no? Allí pasaba todo. Dormían, todo lo que puede pasar, los niños, los jóvenes, los adultos, los grandes, los chiquitos, los viejos, todos ahí, ¿no? Y además los perros, ¿no? Que era una cosa menor. Los perros, estaba lleno de perros, ¿no? Todos ellos dormían también, entonces los misioneros tenían que dormir ahí. Sí, porque también hay que pensar que en gran parte del año era nieve, totalmente nieve. Entonces tenían que pasar mucho tiempo. El libro que yo leí, que voy a ver si puedo dejar acá en la descripción de este video, el PDF, es Entre los pieles, entre las pieles rojas del Canadá, de Adolfo Heinen, que es un jesuita. Sí.
es un libro espectacular, realmente espectacular. Y ahí contaba un poco lo que era vivir en el invierno, porque tenían que en esas casas mismas hacerle fuego. Y uno quedaba Exacto. como intoxicado porque no podía respirar del humo que había. Los indios, muchos morían bueno, porque estaban ya súper contaminados. Ahora, la pregunta mía que yo te hago es, viendo este espectáculo casi como inhumano porque decís, indios, caníbales, torturadores, que no te reciben bien, que te morís de frío, que es o sea, es el peor escenario posible, digamos, ¿no? Es lo ¿Qué más motivaba? masacrante. Sí, Claro, ¿qué motivaba a alguien europeo, universitario, francés, porque estos eran sobre todo sí. misioneros jesuitas franceses que iban al Canadá, qué motivaba a esta gente a cruzar todo el océano para que te vayan a tratar mal, digamos? ¿Qué los movía? Bueno, un gran amor a Jesucristo, un gran celo apostólico, un gran amor a la cruz, un gran olvido de sí mismo, eh, la muerte al propio yo, todo esto que el lenguaje moderno ahora rechaza, la mentalidad moderna, el hombre Sí. moderno rechazaría o decía, uy, pero estos son fundamentalistas, rechazo uno mismo, morir a sí mismo, pobre chica que vaya al psiquiatra. Eh, no. ¿Qué pasa? Francia está, este es su siglo de oro de la espiritualidad, ¿no? Mm, Tenemos que pensar que acá tenemos estos grandiosos santos, ¿no? Que han mm, escrito tanto y que han dejado tanto a la iglesia de la espiritualidad universal. Tenemos a Berulle, San Luis María Griñón de Montfort, Bossuet, San Juan Eudes, Santa Francisca de Chantal, San Francisco de Sales, Santa claro. Margarita María de Alacoque, San Vicente de Paúl, San Claudio de la Colombière. Mm, Bueno, el padre Luis Lalemant, que es este que nosotros leemos a veces en Rollo Marín, que lo cita Rollo Marín, este sí. gran maestro de espiritualidad, este jesuita, no es el mártir, pero este padre Luis Lalemant, de la espiritualidad jesuítica, fue formador de todos ellos, ¿no? Mm, Fue el formador de todos estos misioneros mártires, además de los que no se murieron mártires, pero todos los mártires pasaron de alguna manera por él, o en el noviciado, o en la casa de formación con él, influenciados por él, aconsejados por él, ¿no? Sí, entonces ellos fueron moldeados en esta espiritualidad, ¿no? Con estos principios, ¿no? Del olvido, del gran olvido de sí mismo, la muerte a sí mismo, la práctica de la virtud de modo casi heroico, un gran amor a la cruz, el pensamiento de la vida eterna, de que esta vida pasa y no, digamos, hay que ganarse el cielo, ¿no? Eh, y junto con eso, además es el siglo de oro de la literatura, ¿no? mm. Entonces, todos los colleges franceses, en Rouen, donde ellos tienen sus casas de formación y sus universidades, eh, tienen esta educación humanista completísima. Entonces, en todas las cartas que nosotros leemos, que se llaman las relaciones, donde ellos dejan sus testimonios, eh, se ve no solamente, bueno, Jesús, yo te amo mucho, no, o sea, son como, es una carta que, hermosísima, que dejan ver la preparación que ellos tienen en letras, en artistas, como intelectuales, ellos son los mejores intelectuales, las inteligencias más dotadas que hay en Francia, entre los jesuitas. Ellos son formadores, son grandes en las casas de formación de los jesuitas y sin embargo, pudiendo tener un puesto muy privilegiado ahí en Francia, ellos se vienen a quedar olvidados totalmente ahí, en una casa, enfermos los ojos de humo, lamidos por los perros, presenciando promiscuidades, ¿no? Eh, nada, para salvar las almas de estos hombres y mujeres y por su salvación, digamos, ¿no? Por Claro, eso se me... uno se imagina que, no sé, que esto pasaba con los franceses o con los ingleses o con o los españoles. Los milloneros que traían, que venían de Europa a América, Sí, uno capaz que se podía imaginar, bueno, como tienen que evangelizar a estos indios que no entienden nada, mandemos a los más brutos, a los más mentales, curas, a los que no pudieron estudiar demasiado. No, o sea, mandaban a lo mejor de lo mejor. Esto uno lo ve cuando estudia, por ejemplo, las revoluciones jesuíticas de los guaraníes en sí, Paraguay o en Misiones en Argentina. Wow, lo que traen era de lo mejor, astrónomos, físicos,
te podían hacer tanto un puente como hacer un puchero. O sea, eran unos tipos y eran unos genios total. O sea, se desangraban por nosotros, a final de cuentas, para traer la fe, ¿no? Exacto. Sí, y de hecho ellos dejan ya catecismos escritos en la lengua de ellos, dejan diccionarios, incluso al padre Brebeuf se le atribuye ¿cómo se dice? Christmas, el villancico navideño más antiguo canadiense, Ah, mira, ¿no? Porque lo escriben en el idioma Wendat, ¿no? Y claro. de hecho, bueno, es hermoso. Uno ahora se Mm, puede cantar en inglés, en francés, ¿no? Pero mm, él lo compuso y compuso otros cantos, ¿no? Pero era un genio. Todos ellos eran unos genios, así como vos lo describís. Y también pensar que Francia en este momento también está enviando los sacerdotes a Inglaterra, ¿no? Con el claro. costo de sus vidas en Inglaterra anglicana, Mm, ¿no? Que están siendo terriblemente martirizados también. Entonces Francia además está, también por orden del Papa, está ayudando a Inglaterra a que el catolicismo sobreviva, ¿no? Además de ujú. estar mandando misioneros a, bueno, a la Nueva Francia, ¿no? Ya, por las Entonces, dudas explico. En 1530, Enrique VIII, el rey este loco, enfermo, asesino, termina separándose de la Iglesia Católica y arma la Iglesia Anglicana, herejes, protestantes, ¿no? Entonces, claro, y es más, y ponen como la religión oficial el anglicanismo, que empiezan a perder los sacramentos, bueno, en fin. Y por eso, claro, los católicos empiezan a ser tremendamente perseguidos en Inglaterra. Por eso lo que dice la hermana es, claro, tiene que mandar desde Francia misioneros católicos a Inglaterra, porque dejó de ser católica para que atienda a aquellos católicos que, bajo pena de martirio, están todavía soportando su propia fe. para que puedan tener misa y Claro, sacramentos, exacto. tal cual. Este, pero también digo, por el alma grande en ese momento de Francia, ¿no? Exacto. Son naciones. Mm, Nosotros no pensamos ahora, el mundo globalista, son naciones que tienen una misión. exacto. Inglaterra se ha desviado en ese momento tremendamente y ha barrido a la Iglesia Católica. Mm, Francia, España es enorme, la obra de España y su fidelidad a Cristo y a la Iglesia, pero Francia está siendo una nación grande, ¿no? Por eso vos me preguntás, ¿por qué vienen? Y bueno, tienen esta madre patria ellos, ah, ¿no? Tienen a Francia de madre con esta espiritualidad, con esta misión grande, ¿no? Entonces, mm. en ese entonces, Francia es muy importante también para la vida católica de Inglaterra, ¿no? Dicen que el padre, bueno, hay muchos testimonios de santos, ¿no? Muchísimos. Pero el padre Brebeuf, o Sí, Brebeuf, es el más grande el gigante de los misioneros del Canadá, ¿no? O sea, uno sí, dirá, bueno, son muchos mártires que murieron sí, torturados de una manera tremenda. Este libro que yo recomendé antes está buenísimo como lo relata de a poquito. ¿Por sí. qué a él, qué es lo que a él lo distingue respecto del resto de los mártires? Bien, ya saltamos al padre Brebeuf. Él Sí, llega, igual con otros, también es interesante hablar de la estrategia que planean como sí. misioneros, pero si me preguntás esto del padre Brebeuf, eh, él, eh, la particularidad del padre Brebeuf, y que también lo expresan los mismos indígenas, eh, es una personalidad muy imponente, el padre Brebeuf. De hecho, Isaac Jogues viene a Canadá, a la Nueva Francia, porque se Otro tremendo mártir. Otro tremendo otro de los mártir, sí. mártires, él Mm, es más joven que Brebeuf, y él lee una carta del padre Brebeuf. Y entonces él dice, yo quiero ir a la Nueva Francia. Y quiero ir con el padre. Entonces, obvio, su ideal es encontrarse con el padre Brebeuf. claro. Y de hecho se encuentra. Lo que pasa es que después a él lo mandan en misiones diríamos nosotros, de diplomacia, ¿no? Tiene otros encargos diferentes a los de Brebeuf, ¿no? Pero él está finalmente en un periodo, él está con el padre Brebeuf, ¿no? Es una personalidad muy imponente, es muy grandote físicamente, muy fuerte, eh, y sin embargo, una de las virtudes que él conquista es la mansedumbre, Mm, ¿no? Y esto le va a ser su herramienta principal en la evangelización y es lo que lo conmueve, esta virtud es la que conmueve a los indígenas, porque obviamente en esta selva fuerza bruta donde reina esta brutalidad, todos los indios que pensaban, bueno, obviamente que la primera de cambio
te gana, digamos, porque, ¿no? Y sin embargo era tan manso y esto los admira porque en el primer viaje que va a hacer el padre Brebeuf, como te digo, no lo querían dejar subir a la canoa. Van con unos exploradores, y entonces él, con otro de los padres, me parece que era el padre Lalemant, que tienen que meterse para empezar a aprender el idioma. El primer viaje que él va a hacer para introducirse en alguna de las tribus, les pide a los indígenas que por favor lo lleven. Y ellos no querían saber nada por el tamaño, lo pesado, por lo grandote, y no, que no, que no, muy enojados, así como que ya estaba todo mal. Y ellos insisten, insisten, insisten. Y entonces el padre Brebeuf se compromete a él remar todo el camino, Mm. ¿no? Entonces él va remando, remando, y en una parte eh, hay que, hay que, ¿cómo se dice? Hay que cargar la canoa, ¿no? Hay que bajarse, hacer tierra, porque vienen rápidos muy, muy empinados, muy peligrosos, entonces se acorta por tierra. Para cortar por tierra, te tenés que cargar la canoa sobre tu cabeza, Mm. ¿no? Ellos tienen la forma, tenés que aprender a llevarla, ellos la llevaban naturalmente, los indios, pero entonces se cargan entonces los primeros rápidos que vienen se bajan y entonces él agarra la canoa y se la pone y ayuda a otros indios a hacerlo. Y entonces ellos se quedan asombrados y le ponen el nombre de Ecón, ¿no? Mm. Que quiere decir aquel que lleva pesadas cargas, Ah, Ecón. claro. Fíjate cómo después va a ser la carga de la cruz de Cristo, ¿no? Mm. Toda su misión, ¿no? Y de hecho él va a tener visiones donde Cristo mismo se desprende de la cruz y le pone su cruz a él, ¿no? Mm. Entonces, bueno, como que este nombre se lo dan los indígenas providencialmente y admirando que él usa su fuerza y su tamaño para, para ayudar siempre, y después en las pandemias, nada que ver, en las epidemias que van a venir de viruela, va a ser él el primero, el padre Brebeuf, cuidando eh, caritativamente de todos los enfermos, salvando vidas, acudiendo a los enfermos, llevando sacramentos, ¿no? Todos realmente se gana la admiración de todos los indígenas, él, ¿no? Y además, esto que decíamos anteriormente, su capacidad intelectual, ¿no? Porque él rápidamente aprende la lengua y es el que más penetra en profundidad, verdaderamente entiende la mentalidad indígena. Que esto es muy Mm. importante para el misionero. Y no todos los misioneros ni los mártires lo lograron. De hecho, está, por ejemplo, Noel Chabanel, que nunca va a lograr, a pesar de que hace voto de quedarse, nunca va a lograr aprender el idioma. Es una cruz permanente su vida, pero igual así no se vuelve, pero no todos pueden. Y el mismo padre Lejeune, que es el encargado, como si dijéramos el provincial del Canadá, de la Nueva Francia, él también aprende el idioma, pero no llega a comprender en profundidad la espiritualidad, por llamarlo así, si es que la tenían, de los indígenas, Mm. ¿no? Esto lo hace el padre Brebeuf y yo más adelante copio una carta donde el padre Brebeuf expresa cuál es el concepto que tienen de un dios los indios, ¿no? Para él, a partir de ahí, enseñar quién es Dios, uno, trino, Cristo que se hizo hombre, ¿no? Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, bueno, todo esto. Pero el padre Brebeuf tiene esta gran penetración de el idioma y la cultura mismo, si se puede llamar cultura, ¿no? Esto, porque realmente eh, hay que ver Sí, sí, sí. nuestra idea. Una de las cosas que a mí me llama la atención, a diferencia de otras evangelizaciones, ¿no? Es que, claro, Canadá no tuvo la dicha de tener la Virgen de Guadalupe, que eso es una buena No, ventaja, una ventaja enorme. Entonces, cuando sucede lo de Guadalupe, claro, millones de indios se terminan bautizando y convirtiendo, ¿no? Pero los frutos de los misioneros en tierras del Canadá, en tierra de las Pilas Rojas, ¿no? De sí, Canadá, sí. parecen ser como escasos, a diferencia de otros misioneros que eran, wow, tremendos, montón de bautismos a mansalva, o sea, un montón de gente se convertía, se hacían católicos, empezaron pequeñas cristiandades. ¿Cómo eran los frutos de estos misioneros? Sí, verdaderamente en el momento de sus vidas muy escasos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos trataron, y de hecho uno de los padres quiere
usar la estrategia del Paraguay, de las reducciones jesuíticas. No Mm, resulta. ¿Por qué? mm. Porque una de las cosas es esto, que van tras la presa, ¿no? Es un clima muy inhóspito. Entonces, es muy difícil reducir a los indios. Tal vez los hurones eran más propicios porque eran un poco más sedentarios y tenían su territorio, ¿no? Por las dudas, Pero aún, reducir significa no que los están matando y azotando, sino hacerlos que vivan en una sola comunidad, en un solo lugar. Y a y diferencia pequeñas de ciudades, claro, claro, pequeñas ciudades, exactamente. Para donde que ellos no sean nómadas. trabajan, Ujú, exacto, como se ven las misiones, tal cual lo que vos dijiste, del mm, Paraguay, ¿no? claro. Esto ellos no lo logran, salvo en Uronia, que después Mm, va a ser la Santa María entre los hurones, eh, pero aún así ellos van a empezar a separar los que ya quieren asumir la vida cristiana, por la moralidad cristiana, de los que no quieren, para buenamente y en paz, no sí, es sí. que se hace esto también por el mismo deseo de los indígenas que se van convirtiendo, ¿no? Pero los frutos son escasos, ¿por qué? Porque la vida es muy inhóspita, entonces los misioneros tratan de pensar estrategias para ver cómo llegar a ellos y cómo poder hacer una instrucción en orden a darles los sacramentos que pueda de alguna manera ser constante, porque los tenían hoy y mañana no. Y los misioneros Claro. no era fácil que los religiosos puedan ir 10 días de casa acá, 11 para, o sea, no soportás esa vida y aparte no tenés tiempo para predicarles nada, porque Mm, estás cazando todo el día, estás sí. pescando todo el día. Entonces, piensan diferentes estrategias, ¿no? Eh, y es diferente a aquellos indios que viven, los algonquines, los otaguas, que viven al norte, digamos, del río San Lorenzo, ¿no? Que entonces ellos establecieron, el padre Lejeune tiene esta genialidad que establece 3 ríos, que ya se había fundado la ciudad, y Sillery como 2 puntos centrales de misión. Entonces, varias veces familias venían por, qué sé yo, supongamos 2 semanas. Venían acá, entonces les daban instrucción y se volvían a ir, ¿no? Y después venían otros y así. Entonces iban instruyendo por el tiempo que ellos se quedaban. Venían como, digamos nosotros, a un centro de misión. Ujú, Venían, entonces ahí ellos podían empezar de alguna manera a darles los sacramentos a los que quisieran. Y a la vez llamaron a algunas monjas ursulinas, ellos pedían que vengan religiosas a instruir a los niños y a las jóvenes, a las niñas. Esto es un apostolado hermoso y una misión hermosa que se da en mm. Francia, en la parte francesa, perdón, que finalmente son ellas quienes realmente levantan la sociedad de Quebec, ¿no? Es muy impresionante porque es un poquito posterior por eso a los mártires, es como el fruto de los mártires, pienso yo, ¿no? Pero en este momento no se ve porque los sacramentos son escasos por la imposibilidad de hacer una catequesis, ¿no? Sí, obviamente empezaron a contar bautizados ya en los momentos de muerte, cuando había ataques iroqueses muy abruptos, entonces, bueno, en el lecho de muerte, aquellos que eran catecúmenos, que habían empezado a recibir algo, bueno, ahí, cuando eran heridos o cuando venían los iroqueses, listo, bautizaban prontamente, ¿no? Y entonces ahí empezaban a haber más bautismos. Pero la escasez, sí, era real, ¿no? No había en ese momento. Entonces, hay un recuento que van haciendo, el padre Brebeuf y otros, que ellos primero tenían un bautizado. Y el padre Brebeuf en un momento escribe en una de sus cartas, dice, bueno, en realidad, mientras ellos no, son duros de cambiar de vida, tal vez se quieren bautizar, pero eh, en tanto no cambien sus inmoralidades, sus vicios, no pueden bautizarse, ¿no? Entonces todo eso llevaba un trabajo más prolongado, ¿no? Porque el deseo tal vez estaba, pero los hábitos eran tan, ¿no? Tan difíciles de cambiar. Entonces, bueno, por eso, a medida que ellos, cuando construyen las misiones Santa María, entre los hurones, después hacen San Ignacio, San Luis Rey, bueno, hacen diferentes misiones, sobre todo en Uronia, y allí van pudiendo separar las partes de los cristianos de las partes de los aún no cristianos que igual querían vivir ahí. ¿Por qué? Porque también allí se protegían de los iroqueses, ¿no? Mm, Y vivían muy bien en paz con los jesuitas, ¿no? No es que los maltrataban o que... Hasta que rompen esta armonía se rompe un poco por estas epidemias que te mencioné, la viruela, bueno, que ocasionan grandes muertes
porque ellos evidentemente no tienen defensas Ujú. contra estas enfermedades y las traen sin duda ellos, ¿no? De hecho, en alguna de las cartas dice, bueno, el padre Isaac Jogues vino enfermo a Euronia y ahí contagió a algunos, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente los hechiceros que aprovecharon esta Claro, ocasión para echarle las culpas a los blancos, a los a los, blancos. a los padres negros, a los de túnica negra, les decían, Claro, a claro, las túnicas negras, ¿no? A claro. los padres, ¿no? Porque los blancos eran ellos, Mm, ¿no? Y bueno, obviamente los voluntarios que venían con ellos, pero esos eran los culpables. Entonces, todo ese periodo, que fueron 3 epidemias que hubo que devastaron a los hurones, fueron muy duras y el padre, en un momento, hay cartas que él dice, bueno, se ven ya en el momento del martirio, están a punto de morirse, ¿no? Los van a venir a matar. Entonces tienen que mudarse, tienen que ir a otra misión, moverse. Bueno, hasta que esto pasa, además, con ocasión, bueno, esto es una anécdota, pero con ocasión de esta, como te dije, el padre Brebeuf, como otros misioneros, toma muchísimo cuidado de los mm, enfermos y sobre todo él atiende a la esposa de el primero que se convierte, que es Chinateu, que está en un cuadrito muy hermoso y que yo lo pongo al final del PowerPoint, eh, que está en un vitró del santuario de los mártires, eh, uno de los líderes de los caciques, podríamos decir, de una de estas tribus, de, estas, de los hurones, y ella, su esposa, se salva mm. por la oración, evidentemente, del padre Brebeuf y el cuidado paternal que él le da, la atiende, se salva. Entonces él se bautiza, ¿no? Y es el primer cristiano y va a ayudar muchísimo con la catequesis, con la evangelización. Bueno, uno podría leer también la vista, su nombre de bautizado es José, ¿no? Entonces, bueno, muy hermosa esa historia, pero bueno, estas epidemias realmente devastan la población y debilitan muchísimo la fuerza para defenderse también de los hurones, ¿no? Mm. Cuando So- ellos se tienen que ir, los mm. hurones escuchan esto y se aprovechan de la debilidad de que no están los jesuitas para atacar. Y acá empiezan los grandes ataques de los hurones, que finalmente van a terminar con el martirio de tantos y con quemar todas las misiones, queman las capillas, las misiones, queman todo los iroqueses, ¿no? Eh, Los martirios sobre los de los jesuitas en el Canadá son muy conocidos. Para quien conoce la historia de los mártires, bueno, es tremendo. ¿Podés contarnos uno de ellos para que la gente que no conoce, cómo bien, fue, cómo eh, culminaron? Porque yo te incluso en cuento algunos, el de, sí, sí, el del en padre algunos Brebeuf casos, y el padre Lalemant. ok, Te puedo contar. bueno, seguramente lo vas a decir, pero era gente que había sido torturada, que va a volver de vuelta a Francia y algunos van a pedir regresar de vuelta a la misión sabiendo que les puede tocar el martirio, ¿no? Algo durísimo, Sí, tremendo. ese es Mm, el padre Isaac Jogues en concreto, ok. el que vos estás contando y que es tremendo porque el Papa Urbano en ese entonces no lo reconoce, le dice, hace un tiempo se fue un misionero a Canadá, no sé qué lo conoces, soy yo, le dice Isaac Jogues. Estaba tan desfigurado y envejecido por las Mm, torturas que había sufrido, como te mencioné antes, que le había, o sea, toda esa tortura él la sufrió, pero no lo mataron. Entonces mm, él logra escaparse con unos comerciantes holandeses, protestantes, se engancha en su viaje y logra escaparse hasta llegar a Francia. Él llega, lo reciben obviamente increíblemente, lo va a ver al Papa y le quiere pedir permiso porque tenía todos los dedos mutilados. claro. Entonces el Papa obviamente le da el permiso para seguir celebrando la misa, que es el sentido Claro, de sí, su vida, imagínate. antiguamente al no tener los dedos, sacerdotes así, porque son con los que puede usar para tocar la hostia, para consagrar, bueno, el cura no podía, si no tenía esos dedos, no podía ser ordenado sacerdote, un varón. Entonces, si se había quedado nada más que con los muñones, le tiene que pedir permiso al Papa para poder celebrar la misa, nada más que tocando la hostia con lo que le queda de carne. Creo que este era el caso que le habían comido una oreja, los dedos, Sí, bueno. sí, los niños le habían comido los dedos. No tenía muñones, tenía pedazos de... Y de Mm, hecho, en la estatua donde aparecen de los 8 mártires y también en algunos de los dibujos, cada uno tiene como un signo que representa quién es. Por eso vos sabés quién es el ah, mártir que está.
Y entonces Isaac Jogues es el que aparece sin dedos, ¿no? Ah, mira. Sacerdote y sin dedos, Mm. ¿no? Entonces a él le habían comido los dedos, un pedazo de oreja sin duda, lo habían reventado a palos, cortado pedazos de carne, pero a él no lo mataron, lo matan primero a René Goupil. Y si querés te puedo mandar el martirio, él escribe una de sus cartas, es la descripción de todo el martirio y cómo él lo busca. Bueno, eso te lo mando en un documento para que vos lo Mm. subas si querés. Mm. Es tremendamente conmovedor. Él ve el martirio de René Goupil, a quien asiste con la absolución antes de morir, y después él, como te digo, logra escaparse y se va a Francia. El Papa le da el permiso para, para celebrar la misa, y entonces los jesuitas dicen, bueno, te quedas acá. Y él ya había hecho voto de volver. Dijo, no, yo me quiero volver. Y quiero volver a los iroqueses. No que quiero ir a Uronia o a los algonquines. Quiero volver a los iroqueses. Es decir, el amor a los propios enemigos, ¿no? Para volver a salvar sus almas, digamos, ¿no? Así que efectivamente vuelve y ya a la vuelta lo van a mandar en una misión de paz, de embajador, para Mm. hacer las paces con los iroqueses, ¿no? Y muchos de los iroqueses lo reconocen y algunos hurones que estaban cautivos también lo reconocen, entonces, bueno, lo dejan volver. Y una que él la llama tía, bueno, lo acogen y lo van a tener como protegido, hasta que finalmente eh, los que lo querían matar desde el principio lo van a de nuevo perseguir y lo van a terminar también torturando de nuevo y matando de un hachazo en la cabeza, ¿no? Mm. Pero unos años más tarde, en el 46, lo martirizan a él, en 1646. Mm. Al padre Brebeuf lo van a martirizar en el 49, ¿no? O sea, ellos ya se van fortaleciendo, el padre Brebeuf y todos los otros misioneros ya se van fortaleciendo escuchando los martirios de René Goupil, del padre Isaac Jogues, de Juan de Lalande, ¿no? Bajo los iroqueses. Entonces, todo esto, por el contrario, no es causa de temor o de cobardía de huir, al contrario, sino de enfervorizarse por la conversión de estas almas, ¿no? De estos indígenas. Nada, y estamos cortos de tiempo, pero en realidad yo te había preparado un poquito más sobre la espiritualidad y el ascenso espiritual del padre Brebeuf, que puede quedar si quieres Sí, sí, para no, otro no, no. momento. ¿Podés contarnos el martirio de él? El O si querés, martirio, o al sí, revés, cómo llega él a ser mártir, ¿no? Porque primero es el ascenso espiritual y después la corona del exacto, martirio, ¿no? exacto, así es. O sea, porque nadie se transforma en mártir de un día para otro, no porque uno puede perfectamente estar tentado para escaparse, salir corriendo, desesperarse. ¿Cómo llega alguien a ser mártir de ese tipo? ¿Y cómo llega al martirio de él, no? Bien. Eh, es como, podríamos decir, como unas clases de espiritualidad, ¿no? Ujú. Todo esto está presente en las cartas, ¿no? En las cartas que ellos escriben informando, cada mes tenían que mandar una carta, igual ellos hacían más cartas aún, y en su diario, ¿no? Su diario lo recoge otro padre jesuita, y el padre Lejeune es el que contemporáneo, y el padre Ragueneau, contemporáneo a él, son los que van a hacer el trabajo de juntar todo este material después del martirio, ¿no? Inmediatamente después del martirio, o sea que es muy, muy bien documentado, no hay nada de invento, digamos, ¿no? Entonces, en su diario nosotros podemos ver realmente cómo él, en, en toda su vida, realmente acude a los elementos que nos dan tres doctoras de la iglesia. A mí me gusta ejemplificar esto porque a veces parece, bueno, que los varones usarían los varones y las mujeres las mujeres. Sin embargo, son elementos espirituales que son para todos nosotros, ¿no? Entonces, él en sus cartas deja esto y a veces recomendándole a otros misioneros, ¿no? Y que están atribulados o qué. Entonces podemos ver tres cosas que él menciona de estas tres doctoras de la iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús, ¿no? Nosotros sabemos que Santa Teresita del Niño Jesús tiene la doctrina de la infancia espiritual, ¿no? De acogerse como un niño a la providencia de Dios, a la misericordia de Dios, que sabe que somos miserables, pecadores, hacerse como una niñita, ¿no? Y saberse perdonada y amada, ¿no?
Entonces, finalmente el fruto de esta infancia espiritual es sufrir, que todo sufrimiento a Santa Teresita se le hace dulce simplemente porque sufriendo sufre con Cristo, que es su amado, ¿no? Entonces todo sufrimiento me es dulce, termina diciendo Santa Teresita, ¿no? Obviamente que a nosotros nos suena rarísimo, porque si estoy sufriendo es un garrón, ¿no? Estoy sufriendo, lo ofrezco, pero no deja de ser un garrón, ¿no? Entonces, acá escribe él mismo, ¿no? Padre Breov, declaro que estas dificultades, hablando de las dificultades que él tenía en este momento, solo han servido para fortalecerme aún más en mi determinación de quedarme acá, ¿no? Aunque me maten. Me siento más que nunca arrastrado por mi afecto por la Nueva Francia y siento un santo celo por aquellos que ya soportan todos estos sufrimientos. Todos estos trabajos me parecen nada en comparación con lo que yo estoy dispuesto a sufrir por Dios. Si conociera un lugar bajo el cielo donde todavía hubiera más que sufrir, iría allá, ¿no? O sea, nos describe también el grado de sufrimiento, o sea, no habría, pienso en ese momento, el lugar más tormentoso que vivir ahí, entre los indios, ¿no? Y con el riesgo de que ellos mismos te van a traicionar y te van a matar y torturar, ¿no? Porque muchos eran hurones apóstatas. Esto se asemeja un montón, no sé si recordás también las palabras de San Francisco Javier, ¿no? Que dice, si hubiera un lugar donde yo pudiera sufrir más, allí iría. Entonces ellos también se arengan unos a otros, ¿no? Él realmente se sirve y admira a San Francisco Javier, como tantos otros jesuitas, así como otros lo van a admirar a él, ¿no? Y van a repetir algunas de sus frases. Bueno, esto, por ejemplo, copiándose de Santa Teresita, sufrir más para salvar almas. Todo sufrimiento que venga, allá quiero ir. Pero no una falsedad, realmente desearlo de corazón y siendo feliz, ¿no? De lo que está haciendo. Eso respecto de la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahora, Santa Catalina de Siena. Si recordamos Santa Catalina de Siena, su doctrina es la de la celda interior, ¿no? Las lágrimas y la celda interior. Él acá creo que toma la celda interior, ¿no? Como Santa Catalina no la dejaron entrar al convento, ella entonces dice, bueno, me recojo como yo, mi monasterio, mi celda es mi interior. Allí encuentro a Jesús, a los apóstoles que cenan con él. Bueno, ella hace toda su composición de lugar en su celda y siempre está en presencia de Dios en su celda, más allá de las circunstancias exteriores, ¿no? Y esto dice el padre Brebeuf. Las visitas de los salvajes no pueden molestarlo nunca. Esto dicen de él, ¿no? Las visitas de los salvajes que son permanentes, que vienen, que lo hinchan, que lo interrumpen, que no pueden molestarlo nunca. Dios le enseña una lección bellísima que una vez enseñó a Santa Catalina de Siena, que deben hacer de su corazón una habitación o templo para él, donde nunca dejará de encontrarlo cada vez que se retire a él. Además, si encuentra allí salvajes, estos no interfieren ni en sus oraciones, sino que solo lo hacen más ferviente, pues aprovecha la ocasión para presentar a estos pobres desgraciados a la bondad soberana y suplicarles calurosamente por su conversión, ¿no? O sea que logra esta celda interior de Santa Catalina y que cualquier interrupción es para él presentárselos a la divina providencia, presentárselos a Dios para que se conviertan, ¿no? No es de alguna manera una interrupción. Y finalmente Santa Teresa de Ávila, ¿no? Si recordamos, Santa Teresa de Ávila nos enseña, entre tantas cosas, a servirnos de la humanidad de Jesucristo para la meditación, para la contemplación, ¿no? Porque a ella le costaba mucho mentalmente la divinidad, digamos, ¿no? Como si fuera todo allá y como que no podía ella relacionarse, ¿no? Entonces, de golpe ella se encuentra que al contemplar un cuadro de Jesús desfigurado, se compadece de él y se siente tan movida que entonces ella empieza, a partir de la humanidad de Jesucristo, empieza a elevarse, ¿no? Bueno, esto fue una discusión muy importante en su momento, porque como que era una herejía casi decir la humanidad de, bueno, todas estas discusiones que aparte no nos interesan, pero esto es lo que se destaca también en el padre Brebeuf.
Recordemos que en las casas sucedía todo tipo de promiscuidad. Y ellos tenían que celebrar, no es que tenían una capilla hermosísima, después ellos van construyendo y Mm, se separan un poco y hacen sus casas como más en clausura. Pero ellos viven ahí con ellos todo mm, el principio, todos los primeros años. Entonces, ellos tenían que donde en el momento que encontraban oportuno, se hacían un altar y tenían que celebrar la misa ahí. Y capaz que en la otra esquina estaba pasando otra cosa, ¿no? Entonces, así dice él. Puedes considerar esto como una de mis idiosincrasias si quieres, pero me parece que aquí tenemos tanto tiempo libre para disfrutar, por así decirlo, y para traer a nuestro Señor con el corazón abierto en estas tierras deshabitadas, porque hay muy poca gente aquí que se preocupa por Él. ¿Recordáis la planta llamada el temor de Dios, con la que se dice que nuestros padres en los primeros tiempos de la sociedad ahuyentaban al espíritu de impureza? No crece en la tierra de los hurones. mm, No, no está la pureza acá ni el temor de claro, Dios. mm, No crece la pureza porque no hay temor de Dios, ¿no? Pero aquí cae abundantemente del cielo si ponemos un poco de cuidado en cultivarlo. Santa Teresa dijo una vez que sus meditaciones nunca fueron más provechosas que cuando contemplaba los misterios en los que encontraba a nuestro Señor apartado y solo, por ejemplo en el Jardín de los Olivos. Ella llamó a esto parte de su sencillez. Puedes considerar esto, de nuevo dice él, puedes considerar esto como una de mis idiosincrasias si quieres. Pero aquí me parece que tenemos mucho tiempo libre para acariciar, por así decirlo, y entretener a nuestro Señor con el corazón abierto en estas tierras deshabitadas, porque hay muy poca gente aquí que se preocupa por Él. Perdón, esta parte está repetida. La leí mm. antes, es un error mío, la copié 2 veces, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda, es esto. Él, en el medio de las impurezas, hace esta técnica, por llamarlo de alguna manera. Recurre a la humanidad de Jesucristo, ¿no? Ya en el medio de esto, no detenerse en las impurezas, sino por la humanidad de Cristo, elevarse y concentrarse en lo que tiene que hacer, ¿no? Y entretenerse con el Señor, contemplando su humanidad, lo que sea, donde lo encuentre en ese momento, eh, porque no se puede salir de la, ¿no? Entonces, bueno, usar su tiempo libre y donde están pasando cosas, bueno, para entretenerse con el Señor, buscarlo al Señor. ¿En dónde? En el Huerto de los Olivos, en las predicaciones del reino, en la cruz, en donde sea. Buscarlo al Señor en sus escenas humanas, ¿no? Para poder decir, por decirlo de alguna manera, abstraerse de estas situaciones, De ¿no? lo que estaba viviendo. O sea, es lo que le puede pasar a una persona salvando las distancias. En un trabajo donde hay gente que está todo el tiempo diciendo groserías o bromas de doble sentido o cosas así. Bueno, listo, ¿cómo hago yo para... No puedo cambiar de trabajo, estoy en este lugar. Bueno, trato de algún modo desviar mi atención con cosas santas y buenas, ¿no? Exacto. Pero acudir a Jesucristo, él en concreto como Santa Teresa, ¿no? Conversar Sí. con Jesucristo, entretenerse con Jesucristo en el Ujú. Huerto de los Olivos o acá o allá, ¿no? Entonces es un modo de oración, digamos, también. Y bueno, ¿Y y si cómo, tengo un... Sí, perdón, cómo termina después de todo esto, cómo llega a su martirio, digamos, ¿no? Su fin. bien. También es una ascensión que él hace como si fueran las 4 semanas de los ejercicios espirituales, Sí. ¿no? Que también está fechado en su diario cómo él hace, primero, eh, como digamos, un paralelismo con la primera semana, que es donde en los ejercicios espirituales se nos invita con el principio y fundamento a convertir nuestra alma y a Mm, regirnos por este principio y fundamento, a raíz de contemplar nuestros pecados, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ¿no? Entonces, él escribe en su diario, ¿no? Esto es alrededor de 1630, bastante temprano, eh, él tiene una gran conciencia de su pecado, del castigo que él merece. Todo esto está ujú, escrito, se puede leerlo, sería un poquito más largo si lo leo, pero tiene perfecta conciencia de su pecado, de que él es culpable por sus pecados, de todas estas desgracias que suceden y de los pocos frutos que hay en la misión por su pecado.
¿no? Él se lo atribuye a su culpa por su pecado, por su condición de pecador, ¿no? Y es consciente de la gran misericordia de Dios que le permite ser un instrumento. Así como regenerado por Jesucristo, es un instrumento de Ujú. Dios para esta misión, ¿no? Y entonces finalmente esta gran reflexión que él hace, fruto de la meditación de la primera semana, eh, le escribe, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿no? Todo, donde sea. Entonces el gran deseo es el fruto de la primera semana, hacer la voluntad de Dios, el principio y fundamento, hacer la voluntad de Dios, ¿no? La segunda semana es la que nosotros llamamos el llamado del Rey Eternal, donde se nos presenta, por un lado, a Lucifer llamando y al Rey Eternal llamando. Y la propuesta Ujú. de vida, la elección, un poco la elección que tenemos que hacer, ¿no? Las dos banderas, los grados de humildad, todo esto, los ejercitantes en los ejercicios, bueno, uno va como adquiriendo más cancha con esto, pero cualquiera que los haya hecho puede repasarlo, ¿no? Y entonces se nos presenta como el seguimiento de Cristo, ¿no? Ujú. Y entonces esto está en el diario entre los años 37 y 39, ¿no? ¿Qué pasa? El padre Brebeuf va a tener un montón de visiones diabólicas, ataques del demonio, tentaciones muy fuertes, obsesiones diabólicas muy fuertes, ¿no? Y que el padre Brebeuf las combate bajo la bandera de Cristo, ¿no? Y se determina a no huir de la muerte, por más terror que tenga allí donde está, ¿no? Y entonces allí él hace el voto de martirio. Hace un Tremendo. voto de martirio buscando siempre la mayor gloria de Dios. Es decir, me quedo acá aunque muera mártir. Ese periodo son los periodos donde están las epidemias, donde los Mm, culpan a ellos, ¿no? Entonces, realmente viven en una gran tribulación y aterrorizados todo el tiempo de que cualquier día van a venir a matarlos, ¿no? mm. A ellos y a todos los cristianos, los pocos que se habían hecho cristianos, ¿no? Entonces, Sí. y tiene verdaderamente visiones y obsesiones diabólicas, entonces no Mm. es nada más una tentación así nomás, ¿no? Y en estos años él hace su voto de martirio. Luego Wow. la tercera semana, que es la contemplación para nosotros de la pasión de Cristo, ¿no? Y los trabajos que hace Cristo por nosotros, los sufrimientos, ¿no? Y se nos presenta también permanentemente, bueno, todos los dolores de Cristo, pero también la Virgen dolorosa, ¿no? Como la Virgen va sufriendo con Cristo, ¿no? Acá también es más o menos en el 39-40 que el padre Brebeuf tiene estas visiones o sea, momentos de oración muy intensos y también visiones, a veces son solo momentos de contemplación, pero también tiene estas visiones donde Jesús en un momento se desprende de la cruz y le carga la cruz a él. Entonces él primero se compadece, lo ve muy sufriente a Jesús, pero después ve que este Cristo como que se arrebata, se desprende del crucifijo y se lo pone sobre sus hombros, esta Mm, carga, ¿no? Bueno, tremendo. Y entonces él le responde a Jesús que sí, ¿no? Que quiere llevarla, ¿no? Le acepta la carga, ¿no? Y Jesús le dice, este es mi sufrimiento, no, no lo alivia Jesús, ¿no? No lo alivia para nada, no es que yo te voy a ayudar, esta sí. es la carga, ¿no? Mm, Y el padre Brebeuf lo acepta, no la rechaza. Y más adelante, como que está sufriendo mucho, y entonces en una de sus visiones ve como siente muchísimo el peso de la cruz de Cristo y entonces ve a Nuestra Señora Dolorosa al pie de la cruz, ¿no? Y que muy triste y afligida le dice, yo también estoy llevando esta cruz. No mm, lo consuela de manera, bueno, tranquilo hijo, yo también estoy sufriendo esto, yo también estoy llevando esta cruz, ¿no? De manera que realmente hay ascensos espirituales, él no se alivia, un poco como el cáliz de nuestro Señor, ¿no? Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad. Y el consuelo del ángel, que realmente no es un consuelo, bueno, te alivio de tus dolores, sino todo esto es lo que vas a sufrir. Todo esto es lo que vas a sufrir, todo esto es lo que estamos sufriendo Jesucristo y yo, le dice la Virgen en cierta manera, ¿no? sí. Es muy grandioso, no sé cómo, no tenemos palabras, ¿no? Y finalmente la cuarta semana, que nosotros la llamamos de la resurrección y de la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Donde nosotros nos alegramos, tratamos de alegrarnos de todas las gracias y beneficios recibidos de Dios, ¿no? El triunfo del amor, ¿no? Como Mm, fruto de la redención, ¿no? Bueno, ahí mismo en 1640, eh,
también el padre Brebeuf hace un último voto, ya no de martirio, sino de elegir siempre lo que es para la mayor gloria de Dios. O sea, más grande aún que el martirio, pero bajo bajo pena de pecado se lo impone él, ¿no? De pecado venial o mortal, porque es un voto. Entonces, dos cláusulas tiene su voto. Una, si lo veo, si la materia de elección está frente a mí muy clara, elegir solamente lo que sea para mayor gloria de Dios, ¿no? Por las consecuencias que traiga esto, ¿no? Y la segunda parte de este voto es que si yo no lo veo claro, dudo, en mí entra alguna duda para hacer esta elección, con certeza, ni bien tenga la oportunidad de hacerlo, consultar con mi superior, para que me dé luz y yo pueda elegir lo que es a mayor gloria de Dios, solamente. Entonces, con esto no solo que sella su voto de martirio, sino que aumenta su voto. Y es verdaderamente lo que nosotros llamaríamos como la vida unitiva, ¿no? Donde ya, como también nos enseñaron las tres doctoras de la iglesia, donde ya Padre Brebeuf tiene una unión tan grande con Jesucristo, ¿no? Que solamente es como si viviera Cristo en él, digamos, ¿no? Claro. Esto se percibe, es muy hermoso leerlo, yo realmente lo recomiendo porque es una lectura muy profunda que la podés volver a leer muchísimas veces, ¿no? Y entonces finalmente que viene su martirio, pero ya vemos que esto es 1640 y su martirio va a ser en 1649, ¿no? O sea, le quedan 9 añitos que vivir, Sí. ¿no? Y así es, las torturas, o sea, los capturan, los iroqueses avanzan y atacan brutalmente ya con la intención cruda de quemar todo y acabar con todos, ¿no? Entonces ya los hurones están muy débiles para defenderse y van a empezar a replegarse, ¿no? A huir a otras misiones. Y así es que muchos mueren, al padre Antonio Daniel lo van a quemar en la capilla celebrando misa, que es aquel que aparece revestido para la misa. Hay uno de los mártires que aparece con la casulla puesta, ¿no? A él lo queman, él está haciendo que huyan por una parte por atrás de la capilla y vienen, queman todo, bueno, varios van huyendo así. Al padre Lalemant y al padre Brebeuf los capturan en la misión de San Ignacio, uno, y los llevan a San Ignacio II, con tantos otros hurones y cristianos y entonces los atan a estos palos, es tremendo, el lugar está marcado y uno puede ir a peregrinar ahí, los atan a estos palos de madera, como muestro ahí en los dibujos, en las fotos que estoy poniendo, ¿no? Y les ponen, obviamente, fuego prendido, olla con agua hirviendo, ritual, baile, fuego, humo, tremendo. Le hacen un collar de hachas de hierro candente, se lo cuelgan, o sea que él tiene quemado todo el pecho y la espalda, no puede aliviarse ni está atado al palo, no puede aliviarse ni haciendo para atrás ni para adelante, quemado totalmente. Le cortan, le van cortando pedazos de carne que se los comen enfrente de él, además de ya haber sido golpeado y agarrotado, todo, ¿no? Le cortan sus dedos, sus uñas, sus dedos, sus manos, le cortan las manos, le atraviesan con punzones los muslos, las piernas, las pantorrillas, todas las piernas con punzones candentes, ¿no? O sea, son dolores como, vos decís, esto no lo puede soportar nadie, de los más crueles de la historia de la iglesia. Les queman las axilas con hierros candentes, ¿no? Con aceite de resina, ¿viste? La resina de los pinos ardiente, hirviendo. Había un hurón apóstata tremendo que estaba unido a todo este ritual y entonces agarra agua hirviendo y le tiran la cabeza bautizándolo, burlándose, o sea que le queman todo el cuero cabelludo, ¿no? El padre Brebeuf, mientras tanto, no para de arengar. También pongo algunas, en el PowerPoint pongo algunas de sus arengas, sobre todo en la última, que hay una estatua de él arrodillado con los brazos arriba, que arenga a todos los cristianos a los que están mirando, que no apostaten, que es este momento y ya está, y van a estar en la eternidad.
que no sufran, que no le tengan miedo al sufrimiento, que esto no es nada, que ya vamos a ir al cielo, ¿no? En ningún momento pierde su mansedumbre, en ningún momento pierde su paz. Y permanentemente él y el padre Lallemand pronunciaban las palabras de Jesús y María, ¿no? Clamaban Jesús, María, Jesús, María. Y esto embravecía más a los indios, ¿no? Claro. Entonces le cortaron su lengua, le llevaron una brasa ardiente a la garganta para que no diga más el nombre de Jesús y María, ¿no? Ujú. O sea, como inimaginable, ¿no? Al padre Lallemand le sacaron los ojos y le hundieron brasas encendidas en las órbitas, ¿no? Vacías. También, ¿no? Le iban cortando trozos de carne mientras se las comían, ¿no? Con sus ritos. Y bueno, fueron horas de tortura. El padre Brebeuf, 3 horas de tortura. El padre Lallemand duró hasta la madrugada, 9 horas, el padre Lallemand, torturado de esa manera. Finalmente, a los dos casos les abren el pecho vivos hasta sacarles el corazón, ¿no? Palpitante. Igual que los aztecas, eso, Claro, ¿no? sí, sí. Bien diabólico. Y se bebieron toda su sangre, la sangre que queda en el corazón la beben, ¿no? Y bueno, ellos, no sé, así absorben su fuerza, ¿no? Mm. Finalmente él expira con las palabras de Jesús y María, ¿no? Con lo que Mm. podía pronunciar. Bueno, todo esto es escrito y relatado por uno de los hurones cristianos, rehenes que hay un par que se escapan, ¿no? Mm. Porque obviamente todo esto termina en borracheras tremendas, ebriedades y como sacadas de, que bueno, terminan todos hechos bolsa, termina todo este rito y ya. Entonces los que quedaban sin ser muertos podían escapar cuando Claro. quedaban todos en estado Todo de borracho. conciencia, Sí, ¿no? sí. Claro. Podían escapar. Entonces Mm. todos estos testimonios que nosotros leemos son traídos de los sobrevivientes, ¿no? Mm. Son oculares. Sí, mira. Bien, y así termina entonces su martirio, Mm. ¿no? Tremendo. Es durísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias por la explicación y aparte por la aplicación espiritual al tema, ¿no? Tertuliano decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Eso lo sabemos nosotros. Eso, Y también uno dice, bueno, si alguien se está planteando qué puedo hacer yo, a veces en las dificultades que uno tiene, en las pequeñas cruces, bueno, uno dice que el mal de mucho consuelo de tonto, pero bueno, la realidad es que hay muchos, pero muchísimos santos que por entregarnos la fe o por comunicarnos la fe, porque la fe viene por el oído, como San Pablo dice, fueron capaces de esto, de entregar su propia vida sin tener miedo, dejar su casa, dejar su comodidad, y saber que esta vida pasa, y bueno, y nos terminaron transmitiendo a nosotros lo que aquí en este continente no había. Si algún día alguien va a Canadá, tiene la posibilidad, bueno, vaya a visitar el Santuario de los Mártires canadienses, ¿no? Yo dejo acá el libro del padre Heinen en la descripción del video. Si se te ocurre algún otro más, te voy a pedir el link también para poner, para que la sí, gente, si quiere, pueda también consultarlos, porque seguro. estaría Sí, buenísimo que se conozca más y se difunda más. Por ser mártires de Canadá y de habla francesa, capaz que nosotros de habla hispana no conocemos tanto, ¿no? Pero vale claro. la pena porque son mártires católicos, a final de cuentas. Sí, sí, sí. Y de ellos, como dijiste, son semilla de nuevos cristianos, se sigue una cantidad de santos que es muy impresionante. Si Mm, alguno llega a ir, puedo asesorarlo, entre paréntesis, mm, de qué lugares visitar, porque no es solo el santuario y hay reliquias en otros lados de Quebec, ¿no? Entonces, mm. es muy importante también prepararse para poder sacar provecho. Y los frutos son casi inmediatos, porque Kateri Tekahuita es del 1650. Ahí nomás, claro. Imagínate que ahí nomás, y es la primera santa canadiense. O sea, nosotros cuánto tardamos en tener a Ceferino, ¿no? Mm, Y ellos ahí nomás, y es una santa hermosísima también. Bueno, y después más adelante, como te digo, fundadoras de congregaciones de mujeres en Quebec, muchísimas, que son autóctonas de allí, ¿no? claro, Bueno, todo eso sería como otro tema, si alguna vez te parece que sería lindo, se puede buenísimo. seguir avanzando, pero para el que vaya realmente es tierra de peregrinación. Y También es dejo por tierra, las dudas, dejo tu un dirección reencuentro, de correo perdón. electrónico por las dudas también acá, así si alguno quiere contactarte, que te contacte por correo electrónico tuyo, ¿está? Buenísimo. Sol, Gracias. Gracias, muchísimas Javier. gracias por el tiempo. Bueno,
Un abrazo y grande por y tu nos vemos. explicación. Si Dios Gracias, quiere. Bendiciones. Chao, chao. gracias, gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.